Un gusto poderte saludar desde San José de Costa Rica, tu asesor, capacitador y amigo William Chinchilla Sánchez, desde tu nuevo sitio Alertas en Prevención de Lavado de Dinero o alertas en pld.com. Queremos hoy comentar precisamente una noticia que salió en el diario Extra en San José de Costa Rica. Usted puede ver el link aquí, precisamente lo puede ver aquí, en donde se habla de alguna información importante que ha surgido del juicio o dentro del juicio que se lleva a cabo en Managua, Nicaragua, y relacionado con el tema del costarricense Alejandro Jiménez, el Palidejo, conocido como el Palidejo. Hay algunas cosas que definitivamente la noticia es muy rica en ese sentido, porque a través del juicio se han logrado determinar algunas, en buena teoría, se ha procurado probar alguna información. En el tema de prevención del lavado de dinero definitivamente nos agrega o nos recuerda precisamente alertas. Acuérdese usted que el contexto en el cual usted y yo nos desenvolvemos varía. Hay eventos que van cambiando, algunos van desapareciendo, algunos se van variando. Y entonces precisamente esa es la utilidad de un sitio como alertasenpld.com, porque tratamos de tomar las noticias y extraer para nuestros efectos preventivos pues algunas alertas. Obviamente no son videos exhaustivos, no son videos que agotan el tema. ¿Por qué? Porque puede ser que usted en su visión personal particular pueda agregar algunos otros elementos, y por eso le invitamos a que nos deje sus consideraciones aquí abajo de este video, en la parte de comentarios, y creo que nos va a ayudar a enriquecer mucho todo lo que estamos haciendo. Mire usted lo que, empezando con estas alertas, luego vamos a ver una presentación de PowerPoint. Vea usted que se dice que al señor Palidejo y a su grupo, dice que dentro de la organización el acusado Julio César Osuna Ruiz, desde su posición de funcionario dentro del Consejo Supremo Electoral, y la acusada Carolina González, secretaria de este Poder de Estado, procedían de forma fraudulenta y con el objetivo de ocultar la identidad de algunos de los miembros de la organización criminal, incluyendo a Alejandro Jiménez, alias el Palidejo, a quien le confeccionaron una cédula de identidad falsa, haciéndose pasar como ciudadano nicaragüense, de nombre José Treminio Díaz, quien se presume está muerto. Y entonces aquí se establece la mecánica, se explica un poco la mecánica que se usaba para efectos de emitir estas cédulas. También aparece el tema de que la novia del Palidejo, Wendy Nancy Pérez Sánchez, era la mujer que se usaba para efectos de formalizar contratos de arrendamiento. En el caso concreto en Nicaragua se dice que hizo el contrato de arrendamiento del taller Frío Master con el acusado Ramón Rostrán Salinas, quienes hacían la función de administradores del local ubicado en Managua y almacenaba dinero. Oiga bien, almacenaba dinero. Y se da una lista de bienes, de vehículos que ingresaron ahí, en los cuales se presume les hicieron compartimentos internos secretos para trasladar dinero hacia Costa Rica. Y vea usted lo que dice aquí, que luego de hacer ese trabajo se dirigía vía terrestre a Costa Rica, pasando por el puesto fronterizo de Peñas Blancas, donde Osuna sacaba su pasaporte diplomático, manifestando que andaba cumpliendo misiones propias de su trabajo como magistrado, evadiendo de estas maneras las revisiones. Luego se habla de reuniones que se hacían en Paseo Colón y de algunos planes de negocios con los cuales se intentaban
montar un casino en Nicaragua, un restaurante de comida rápida y 2 líneas de buses de Peñas Blancas a Managua, y viceversa en la modalidad expreso. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vienen algunas otras noticias relacionadas con los falsos periodistas mexicanos, pero luego vamos a dedicarnos exclusivamente a esa noticia. Entonces es importante, como siempre le hemos dicho, pues que usted como oficial de cumplimiento aprenda a leer las noticias con la visión preventiva. Y claro que de una noticia y del análisis de un contexto inmediato, usted como oficial de cumplimiento, caballero, señora, señorita, usted puede extraer sus alertas. Entonces, permítame hacer un resumen en una presentación de PowerPoint que hicimos aquí, para que podamos conversar un poco al respecto. Entonces, precisamente, haciendo nuestro trabajo, lo que le hemos prometido a usted en alertasenpld.com, vamos a empezar a analizar esta noticia. ¿Okay? Sigamos muy alertas con los PEPs y los funcionarios públicos. Oiga bien, sigamos muy alerta con los PEPs y los funcionarios públicos en general. Realmente vamos viendo cómo a nivel centroamericano se va extendiendo el tema de la corrupción. El tema en Latinoamérica se va extendiendo, el tema de la corrupción, y vemos cómo los PEPs siguen siendo buscados por los hombres y las organizaciones que ejercen el narcotráfico y que obviamente les quieren usar para trasladar dineros de una zona geográfica interna a su país hacia otras, y mejor aún cuando tienen cierto tipo de privilegios, como el caso de este señor magistrado en Nicaragua, y tienen un pasaporte diplomático, entonces pueden superar ciertas barreras de control. Entonces es algo que tenemos que seguir teniendo claro. A los PEPs se les sigue buscando más cada día para conectarlos, para influenciarlos, para comprarlos, de manera tal de que nosotros a nivel interno en nuestros países y a nivel interno en nuestras instituciones debemos de hacer un esfuerzo por tener muy claro, número uno, quiénes son los PEPs dentro de nuestro país, tratar de buscar listas. Si no hay listas oficiales, como sucede en muchos de nuestros países, pues sí crear la propia y hacer una labor de investigación en ese sentido. Si no puede hacerlo usted porque no tiene recursos, contrate a una firma, a un tercero, para que le tercerice ese servicio y que pueda crear una lista de PEPs a nivel de su país. Acuérdese también la importancia de poder localizar, para el punto número 2, que es tener claro también los PEPs a nivel extranjero, es decir, a nivel internacional, en los países vecinos, en Centroamérica, en Latinoamérica, especialmente con aquellos que tenemos mucha relación de comercio, mucha afinidad en el trato migratorio. Es muy importante que empecemos a tratar de tener listas de los diferentes países de quiénes son PEPs, para que nosotros podamos estar atentos en la revisión, en el monitoreo, en la apertura de cuentas, en esa relación por medio del cual el que lava dinero trata de influenciar precisamente a ese tipo de funcionarios. Pero acuérdense también de que nosotros somos partidarios y defensores de que no solamente el PEP directamente debe ser tomado en cuenta dentro de su análisis, sino también extender el espectro de investigación hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia sus padres, hacia sus abuelos, hacia sus suegros, hacia sus cuñados, hacia sus yernos, hacia sus nueras, hacia los sobrinos, hacia los nietos, hacia personal muy cercano de ellos, choferes, mensajeros, asesores legales, asesores financieros, asesores contables, etcétera, etcétera. Entonces, tengámoslo claro. Y ahora en este caso estamos viendo de que ese PEPs también influenciaba, o aparentemente influenciaba, a los
funcionarios públicos que trabajan con él en el proceso de emisión de cédulas de identidad. Entonces, tengamos claro que esos PEPs también tienen un círculo cercano, un círculo de influencia. Entonces, aunque no tengan un nivel familiar, sí tienen un nivel jerárquico, relacional, y entonces puede ser que estas personas estén siendo usadas voluntaria o involuntariamente por el PEP para que precisamente les colaboren en este tipo de cosas como las que nos entrega la noticia. Entonces, tenemos que precisamente también tener cuidado en el tema de prevención de lavado de dinero, porque si se les usa para estos fines, también se les puede usar para abrir cuentas corrientes, para abrir cuentas de ahorro, para hacer inversiones a plazo, para realizar una serie de gestiones y que al final de cuentas sean ellos los que aparecen de frente y muy por atrás, repito, muy por atrás, los señores que tienen la estructura y que mueven los hilos del proceso de lavado de dinero. Así que vale la pena que usted tome nota y que pueda precisamente tener claro esto. Ahora pasamos a una segunda alerta, y es: el muestreo nos debe de llevar incluso a cotejar si el cliente, oiga bien, no está muerto. Si bien es cierto, sus regulaciones internas, las nuestras y las de prácticamente todas las normativas, exigen que en determinado momento, si fuese necesario, pues pidamos y exijamos la presencia física del cliente. También lo cierto es que, como nos damos cuenta aquí, había un proceso de influencia, de corrupción, y entonces a los señores se les conseguía cédulas falsas. Entonces, pues con una cédula o un documento de identificación emitido por la misma empresa que emite normalmente las cédulas de identidad, pues difícilmente va a haber algo falso en cuanto al papel en sí, en cuanto a los requisitos en sí, pero sí en cuanto a la identidad. Entonces, si alguien nos presenta una cédula de identidad, que es el documento que pedimos en su país y en el mío para un nacional, y además aparece el nombre, teóricamente, de esa persona, entonces es difícil cuestionar en ocasiones o en el momento. De manera que es importante que nosotros pensemos sobre la posibilidad precisamente de cotejar, de hacer a través de los muestreos, a través de las revisiones periódicas, entrar al Tribunal Supremo de Elecciones de su país, entrar al registro civil de su país. Normalmente en nuestros países esos registros se pueden accesar por internet, se ponen los datos, y entonces ahí sí nos vamos a dar cuenta, si la persona está viva o está muerta. Y cuidado si no nos llevamos sorpresas como en esto que nos está diciendo esta noticia, en donde al señor Alejandro Jiménez y a los miembros de su grupo se les emitían cédulas que integralmente, materialmente, físicamente eran reales, pero el contenido de la información era falsa, porque la persona que estaba ahí en la foto era la persona que se presenta físicamente, pero el nombre de esa persona resulta que corresponde a una persona ya fallecida. Entonces es importante que vayamos tomando nota precisamente de estas situaciones, para que de vez en cuando podamos cotejar que el cliente no está muerto. Y cuidado si no en el tiempo nos van a exigir que este tipo de cotejos los estemos haciendo como una condición de la apertura de cuenta. Así que no se extrañe ni se disguste, pero quizás haya que caer en algunos momentos en esa práctica. Bueno, otra alerta que tenemos es alrededor del principio conozca a su cliente. ¿Por qué? Bueno, porque la noticia nos habla de que aparece una novia del palidejo, ¿verdad? Una novia del palidejo, y pueden aparecer muchas novias de estos señores. Acuérdense que los señores que lavan dinero, los señores narcotraficantes, algunos se caracterizan por tener muchas novias, muchas mujeres, muchas de ellas muy bonitas, algunas famosas, algunas modelos, profesionales, en fin, se han dado a conocer ellos por esa condición. Entonces el concepto de conozca a su cliente, el principio de conozca a su cliente, está relacionado con el tema que estamos hablando del PEP y conocer al PEP, y entonces es importante que usted empiece a extender esa práctica para conocer al cliente, conocerle a él. Dentro de eso lo que hablamos antes, a ver si está vivo o no,
Revisar la primera línea, los familiares de primer grado, los familiares en segundo grado, las personas allegadas, y hay que poner a las novias ahora. Sin embargo, yo también quiero decirle que yo voy más allá. Yo creo que es importante ir hasta niveles de tercer grado y un poco más profundamente. Luego vamos a hablar un poco del tema de los grados y los parentescos, pero yo sí creo que cada día las noticias, precisamente los eventos que se van dando, nos están advirtiendo sobre la necesidad de profundizar, profesionalizar el principio de conozca su cliente. Sé que hay algunas cosas que tal vez el oficial de cumplimiento no puede hacer directamente, pero tal vez en su área de seguridad, tal vez la empresa que les brinda seguridad, ustedes pueden contratarlos para cotejar algún tipo de información, o en fin, tercerizar. Hay profesionales y consultores en prevención de lavado de dinero que precisamente tenemos acceso a ciertas bases de datos contratadas, en donde se puede precisamente hacer estudios de esa naturaleza, pero con una visión preventiva, no con una visión de riesgo crédito, sino de riesgo de prevención de lavado de dinero. Y eso sencillamente es un tema de tercerizar, de contratar. Precisamente las nuevas 40 recomendaciones, la actualización habla sobre esa posibilidad de tercerizar una serie de funciones de las áreas de cumplimiento. Bueno, y también entonces quiero repetir este tema. Vayamos cada día profundizando más el tema de prevención de lavado de dinero, de conozca a su cliente en relación con personas como las novias, esposas, exesposas, precisamente de los señores que están metidos en los problemas de esta naturaleza. Luego, esta noticia nos dice que ellos se reunían muy constantemente en Paseo Colón, en San José de Costa Rica, que es una zona muy bonita, muy agradable. Hay muchas oficinas, hay bastantes restaurantes, y de Paseo Colón se extiende hacia el oeste una gran zona residencial y de negocios, donde se desarrollan una serie de oficentros. En fin, es una zona muy importante desde el punto de vista comercial y residencial. Se dice que se reunían ahí, que estaban planeando precisamente constituir unos negocios de líneas de buses, de casino y de restaurantes de comidas rápidas. ¿Cuál es el común denominador que presentan realmente estos negocios? Piénsenlo un poquito. ¿Cuál es el común denominador que presentan estos negocios? El común denominador que presentan estos negocios es el alto volumen de efectivo. Todo negocio que presente un alto volumen de efectivo es un negocio al cual hay que tener cuidado, es un negocio al cual hay que monitorear en la apertura de su cuenta y en el movimiento de sus cuentas, en el movimiento de los depósitos, en las salidas, en las transacciones, en lo que se recibe y lo que sale de esas cuentas o de esas operaciones. No quiere decir, y que quede claro, no quiere decir precisamente que todo negocio a donde abunda el efectivo es un lavadero de dinero. No quiero decir eso, que quede muy claro. Esos negocios, por las características, por la naturaleza del servicio que se brinda, hay mucho efectivo. Usted paga normalmente en efectivo para el tema de comidas rápidas. Si bien es cierto, hay gente que usa las cuentas, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, pero muchos todavía usan precisamente el pago en efectivo. Las líneas de buses, ni que hay formas, precisamente la forma tradicional es pagar en efectivo al momento de comprar el tiquete o al momento de subirse al bus, aunque también ahora se están utilizando las tarjetas prepago, con lo cual también hay riesgo, se minimiza un poco por el riesgo. El tema del casino, por su naturaleza, igual. Entonces, pongan atención a esto, porque entonces si dentro de su país usted se da cuenta que están proliferando las líneas de buses, están proliferando los restaurantes nuevos de comidas rápidas, están proliferando los casinos, ponga atención, ¿verdad? Ponga atención. Entonces es importante que haga contacto con oficinas dentro de su país, como para poder decir y recibir información respecto al crecimiento de las líneas
de buses, respecto de qué tipo de líneas llegan a la frontera, qué tipo de líneas llegan a su país, a quién pertenecen y ese tipo de información. Luego el tema de restaurantes de comidas rápidas han proliferado en todos nuestros países, comidas en donde se vende pollo, en donde se vende hamburguesas, donde se venden empanadas, en donde se venden muchos productos precisamente de esa naturaleza. ¿Cuál es la ventaja para el lavador que presentan estas empresas o este tipo de negocios? Pues que el manejo de efectivo en el giro normal sería muy común, o provocaría que muy comúnmente ellos depositen, esos negocios depositen efectivos y dependiendo del tamaño, cantidades importantes o constantes en dinero efectivo. Puede ser que si son empresas que venden mucho, pues entonces que hagan depósitos, 1, 2, 3 o 4 depósitos por día y todos sean en efectivo. Pero también presenta la posibilidad entonces de que el dinero sucio se mezcle con el dinero limpio y entonces sencillamente nadie cuestione. ¿Por qué? Porque es normal. Entonces aquí se necesita muchísimo seguimiento de parte suya. No se trata de que cierre la puerta a los negocios, porque hay gente honesta, hay gente trabajadora. Además soy partidario de que ninguna normativa sobre prevención de lavado de dinero motiva el cierre de cuentas, motiva la cancelación de relaciones de servicio. Todo lo contrario, motiva a la continuidad de las mismas para poder dar seguimiento y determinar con éxito si se trata de un proceso de lavado de dinero o no. Así que queremos precisamente continuar con este servicio de alertas en pld.com y que usted, colega, comparta con los demás colegas que tal vez no están inscritos todavía en PLD, pues que se acerquen y se inscriban a nuestro boletín gratuito, que dejen sus comentarios precisamente aquí en la cajita de comentarios para poder desarrollar alertas, comentarios, explicaciones sobre algunos eventos que a ustedes les interese. Si quieren que analicemos alguna noticia que no hemos tocado, porque son muchas las que están saliendo últimamente, pues sencillamente envíenlos ahí, pónganlos en el correo, pónganlo en los comentarios y lo vamos a hacer con mucho gusto. También nos encantaría que usted nos diga su opinión, qué es lo que piensa sobre lo que estamos haciendo por medio de estos videos, y entonces que hablemos al respecto para ver cómo podemos profundizar y que esta sea una mejor herramienta para usted cada día. Su asesor, capacitador y amigo William Chinchilla, desde San José de Costa Rica, se despide desde alertas en pld.com. Y bueno, nuestras oraciones son para que Dios le guarde y le siga entregando bendición a usted todos los días. Muchas gracias.